Hola, buenas tardes. Vamos a desarrollar los dos teoremas fundamentales de la probabilidad clásica. Uno es el teorema de la probabilidad total y otro el teorema de Bayes. Comenzamos con el teorema de la probabilidad total. Este teorema nos dice que dados, vamos a poner tres sucesos, ¿de acuerdo? Podemos poner todos los sucesos que queramos, pero vamos a poner solo tres. Dados tres sucesos, A, B y C, sucesos, incompatibles entre sí 2 a 2, ¿vale? Incompatibles entre sí. Ya sabéis que lo que quiere decir es que la intersección de dos de ellos siempre va a ser igual al vacío, ¿de acuerdo? Dados A, B y C sucesos incompatibles entre sí y otro suceso, vamos a llamarle a este S, que afecta en parte a cada uno de ellos, ¿vale? A cada uno de los sucesos A, B y C. Bien, ¿de acuerdo? Esto lo podemos expresar así, como una especie de rectángulo, ¿vale? Un esquema parecido a este, en la que dividimos en los tres sucesos A, B y C, y luego pues tenemos el suceso S que afecta en alguna parte a los sucesos anteriores, A, B y C, ¿de acuerdo? Bueno, pues el teorema de la probabilidad total trata de calcular la probabilidad del suceso S, ¿de acuerdo? La probabilidad del suceso S, según este teorema, sería igual a o sea, para que se cumpla S, fijaros que el suceso S afecta a la parte de A parte de B y parte de C, es decir, que la probabilidad de S viene dada como la probabilidad de A intersección S más la probabilidad de B intersección S más la probabilidad de C intersección S. Claro, los sucesos son incompatibles entre sí A, B y C. No es el caso de S, claro. Como los sucesos son dependientes, A con S, B con S y C con S, puesto para que se cumpla S, antes tiene que haberse cumplido el suceso A. Para que se cumpla la parte de S que corresponde a B, antes se tenía que haber cumplido el suceso B y lo mismo en el suceso C. O sea que esto quedaría de la siguiente manera. O sea, estos sucesos S, S y este de aquí son sucesos dependientes, ¿de acuerdo? Es decir, primero se cumple el suceso A, que es el primer suceso, por la probabilidad del suceso S siempre que se cumpla A. Si A, recordad que esta barrita significa el sí, con la condición, más la probabilidad del suceso B, por la probabilidad de S, si se cumple B, si se ha cumplido B, más la probabilidad de C, por la probabilidad de S, si se ha cumplido C, ¿de acuerdo? Este es el teorema de la probabilidad total, ¿de acuerdo? O sea, este que estoy señalando es lo que expresa el teorema de la probabilidad total. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo para que lo tengamos claro, y si no, pues vemos el teorema de Bayes y vemos un problema que afecta a los dos, a la probabilidad total y al teorema de Bayes, ¿vale? Bueno, vamos a aplicar el teorema de Bayes. Bueno, en el teorema de Bayes, nos diría algo parecido al anterior, tan solo que hay una diferencia en la que nos dice con seguridad que se ha cumplido el suceso S, ¿de acuerdo? O sea, estamos en las mismas condiciones, dados
los sucesos A, B y C incompatibles entre sí, 2 a 2, incompatibles entre sí. Y se sabe que se cumple el suceso S. Suceso S. Se cumple suceso. Esto es importante. El hecho de que se cumple el suceso S. El cumplimiento de este suceso me da a entender que tengo que aplicar el teorema de Bayes, porque la pregunta sería, que es en sí el teorema de Bayes, la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, un suceso, el suceso A, por ejemplo, el suceso A, si se ha cumplido S, será. Bien, es fácil aplicarlo porque la fórmula sería la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido S es igual. En el denominador aparece el teorema de la probabilidad total, es decir, lo que antes hemos puesto como probabilidad total, por ejemplo, la probabilidad de S, había que expresarla en el denominador. Y en el denominador aparecerá la probabilidad de A por la probabilidad de S, si ocurre A, más la probabilidad de B por la probabilidad de S, si ocurre B, más la probabilidad de C por la probabilidad de S, si ocurre C. Y en el numerador, o sea, todo esto que estoy señalando es la probabilidad que antes hemos visto del suceso S. Esto es la probabilidad de S. ¿De acuerdo? En el numerador aparecerá la probabilidad que nos afecta, en este caso de que se cumpla A, de que ocurra A. En el numerador pondremos la probabilidad de A por la probabilidad de S si ha ocurrido A. Y ese es el teorema de Bayes. O sea, esta formulita que vemos aquí, es el teorema de Bayes. Igual hubiéramos puesto, en vez de poner el suceso A, podríamos haber puesto el suceso B o C, ¿de acuerdo? O sea, es la probabilidad de que habiendo ocurrido el suceso S, que me lo están diciendo aquí, se cumple, esta frase es importante, se cumple el suceso S. Es lo que nos da a entender que tenemos que aplicar el teorema de Bayes, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo que habitualmente se expresa en selectividad o en la PBAU relacionado con el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿de acuerdo? O sea, importante, el teorema de Bayes lleva consigo en el denominador de la probabilidad, lleva consigo el teorema de la probabilidad total, ¿eh? Un ejemplo. Vamos a suponer pues que tenemos, se tiene 3 cajas A, B y C que contienen el 30%, se tiene 3 cajas A, B y C que contiene el 30%, el 70% y el resto, es decir, que sería pues 7 y 3 días, me falta uno, me he equivocado, tenía que ser aquí un 60, voy a poner, ¿vale? Contiene el 30, 60 y el 10%, ¿vale? De la producción de tornillos de una fábrica, ¿vale? Se sabe que en cada caja, en cada caja existe
una cierta probabilidad de defectuosidad. Una cierta probabilidad de escoger un tornillo defectuoso. Esto es, la probabilidad de defectuosidad, si es de la caja A, es del 10%, la probabilidad de defectuosidad, si es de la caja B, es del 70%, y la probabilidad de defectuosidad de la caja C es del 5%, ¿vale? Nos pregunta, se extrae un tornillo de una de las cajas, ¿vale? Calcula, apartado A, la probabilidad de que el tornillo extraído sea defectuoso. Y por otra parte sería B, sabiendo que el tornillo es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es esto separado? ¿Cuál es la probabilidad de que proceda de la caja, por ejemplo, la B? Vale. En estos ejercicios es habitual que se suele hacer un diagrama de árbol para ayudar a mejorar un poco el desarrollo del ejercicio, claro. En principio, el diagrama de árbol pues debe confeccionarse de la siguiente manera. Tenemos tres cajas: caja A, caja B y caja C. La probabilidad de la caja A es un 30%, probabilidad de la caja B un 60%, la probabilidad de la C un 10%. De que si es de la A sea defectuoso, de la B defectuoso y de la C defectuoso, es en este caso, sería del 10%, de que sea defectuoso si es de la B un 70%, esto sería la probabilidad de defectuosidad si es de la A. Esta sería la probabilidad de defectuosidad si es de la B, y de la C sería un 5% la probabilidad de defectuosidad si es de la C, ¿vale? Bueno, pues nos preguntan primeramente la probabilidad de que al elegir un tornillo al azar, este sea defectuoso. Es decir, o sea, estamos en el esquema que hemos hecho anteriormente. Yo tengo tres cajas, en este caso vamos a llamarle A, B y C, y tenemos pues un suceso que afecta a cada una de las cajas en una parte, el suceso D, que es el suceso de defectuosidad, en la parte de A, en la parte B y en la parte C. Cada uno tiene su defectuosidad en cada una de las cajas. Elegimos un tornillo de una de las cajas. Calcula la probabilidad de que sea defectuoso. Pues bien, el apartado A sería la siguiente, quiero calcular la probabilidad de que sea defectuoso, es decir, que ese tornillo puede proceder de la caja A por la probabilidad de defectuosidad si es de la caja A, más la probabilidad de la caja puede ser de la B, por la probabilidad de defectuosidad si es de la caja B, más la probabilidad de C
por la probabilidad de defectuosidad si es de la caja C. Bien, esto es cuestión de sustituir y calcular la probabilidad, ya está. En este caso la probabilidad de A es 0,3, la probabilidad de defectuosidad si es de la caja A sería 0,1, más la probabilidad de B, que es 0,6, pues la probabilidad de defectuosidad si es de la B 0,7, más la probabilidad de la C es 0,1, 10%, y la probabilidad de defectuosidad si es de la caja C, un 5%, que es 0,05. Bueno, pues calculamos estos productos, ¿vale? Y sumamos, y esa es la probabilidad de defectuosidad. Vamos a coger la calculadora. Esto me daría pues 0, bueno, tampoco necesita mucho cálculo en sí, ¿no? Porque esto daría 0,03, perdón, 0,03, más este caso sería 0,42 y el otro sería pues 0,005. O sea que sería 0,455, es decir, un 45,5% de probabilidad de elegir un tornillo defectuoso, ¿de acuerdo? Ahora viene el apartado B, que es, el apartado B nos dice que sabiendo que el tornillo es defectuoso, la probabilidad de que, si es defectuoso, la probabilidad de que proceda de la caja B, o sea, el teorema de Bayes, o sea, lo que acabamos de hacer antes, es decir, esto es el teorema de la probabilidad total, teorema de la probabilidad total. El apartado B nos dice, sabiendo que el tornillo es defectuoso, o sea, ya nos dice en el esquema que hemos puesto anteriormente, este esquema, este sería el apartado B, en el esquema anterior, A, B y C son las cajas y tenemos pues el suceso D, que es el de defectuosidad que afecta a cada una de las cajas, ¿vale? Pero lo que sí sabemos ahora es que el tornillo que hemos extraído ocurre que es defectuoso. Me dice, oye, sabiendo que el tornillo es defectuoso, pues ya sabemos que la probabilidad, sabiendo que es defectuoso, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la caja B? Pues la B la pongo aquí, que es lo que quiero calcular. En el denominador ponemos el teorema de Bayes, perdón, el teorema de la probabilidad total. Probabilidad de A por la probabilidad de defectuosidad si es de A, más la probabilidad de B por la probabilidad de defectuosidad si es de B, más la probabilidad de C por la probabilidad de defectuosidad si es de C. Y en el numerador, el suceso que me implica en este apartado, que es la probabilidad de que proceda de la caja B. O sea, probabilidad de B por la probabilidad de defectuosidad si es de B. Bueno, sustituimos y ya está. En el denominador, como antes lo habíamos hecho, voy a ponerlo para que lo tengáis claro. Era 0,03 más 0,42 más 0,005. Esto ha salido de los productos que antes hemos hecho, ¿vale? Del apartado anterior. Y en el numerador el de B, que sería esta parte, 0,42. Esto me saldría 0,42 entre 0,455, ¿vale? Esto nos sale por 0,42 entre 0,455, me sale 0,9231. O sea, tengo un 92,31% de que si el tornillo es defectuoso, proceda de la caja B. Por lo cual tenemos una probabilidad muy alta, de que ese tornillo, estamos casi seguros de que el tornillo ese va a proceder de la caja B. Es lógico pensarlo en este caso, porque la probabilidad de defectuosidad de la caja B es un 70%. Luego es lógico pensarlo así. O sea, me sale el 92,31%, ¿vale? Bueno, teorema teorema de Bayes. Teorema de la probabilidad de Bayes. Estos problemas son muy habituales, ya digo, en la PEBAU, ¿de acuerdo? Luego es evidente que hay que poner un poco atención a estos ejercicios. Os he mandado 5 ejercicios para desarrollar de la misma manera que yo estoy haciendo. O sea que
Espero que no tengáis mucha complicación. Estos ejercicios pues habría que entregarlos este lunes, el día 13 como máximo, ¿de acuerdo? Bueno, os envío el vídeo y ya me decís si lo habéis entendido o no, ¿de acuerdo? Venga, pues muchas gracias. Hasta luego.